Euron, en castellano se llamó Espías sin Fronteras, pero en inglés original es Company Business, negocios de la empresa, lo cual es algo bastante curioso porque la empresa vendría a ser la CIA. Es una forma familiar de hablar de la central de inteligencia americana que fue creada en el año 1947 y fue establecida como la empresa de las relaciones secretas internacionales para los Estados Unidos de América. Lo cual es curioso porque luego habrá otra serie de oficinas de inteligencia como la NSA y otras que tendrán su realidad, en tanto en cuanto no seguirán sino el mismo esquema que el FBI, que durante la Segunda Guerra Mundial fue el eje de inteligencia en el hemisferio occidental, incluyendo todas las Américas. Luego se quiso quedar con el pastel el señor J. Edgar Hoover, director del FBI, con el marco general, pero no lo dejaron y el FBI se constriñó otra vez a en Estados Unidos y la CIA con el resto del mundo. Lo cual es curioso porque en teoría la CIA no puede establecer misiones dentro del territorio de los Estados Unidos, pero por ejemplo con relación a Cuba se sabía que había una estación en Florida y muy activa de la central de inteligencia, pero estas cosas que tienen su gruyere, y por eso es interesante esta película, que es curioso porque se estrena, el lanzamiento es el 6 de septiembre de 1991, antes del 25 de diciembre del año 91, es decir, 3 meses y poquito antes de formalmente la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se puede decir que es una de las últimas películas en las que aparece la Unión Soviética siendo una realidad existente en ese mundo. Vemos primero, claro, es el final de la Guerra Fría, es el último término. Vemos al personaje de Jim Hackman, es uno de los personajes de la película, como Sam Boyd, que tiene una reconversión obligada. En aquellas épocas también se produjo la reconversión industrial en el Estado español. La gran Ría de Bilbao vivió aquella época, en la época de mi juventud. Yo tenía 9 años en ese año 1991. Digamos que tiene que dedicarse al espionaje, pero de otra manera. Se le ve en el inicio de la película como escala unas vallas de un centro que no se ve muy bien, pero es una empresa de cosméticos. Sí, va a hacer espionaje industrial. Y vemos como las películas clásicas de espías, como tiene que ir todo de negro, tiene que ir descolgándose, tratar de alcanzar el núcleo donde está la información y luego salir, pero no descubre gran cosa. Pero bueno, va a donde le han contratado con una carpeta prácticamente vacía. Y al lado hay un geek, un teenager, un adolescente que le cuenta, es tan así, que le cuenta sus planes, porque no le han contratado solamente a él, sino también a otros. Que es un hacker, se ha metido en la tecnología informática de la empresa, ha puesto en solfa los cortafuegos y así como despedida les ha dejado un virus informático ahí para que se descojonen. Le hace una llave, le deja dormido, entra, él tira su carpeta que no vale para nada, coge la del otro y les explica como si fuera él, pero vamos, nos trata de explicar esa necesaria reconversión en el momento en el que la informática tenía mayor predicamento, empezaba a tener mayor predicamento en cuanto a la obtención de información que ir físicamente, y que eso era de los años de la Guerra Fría, pero como ya no hay Guerra Fría y son otros ambientes y otras circunstancias, y ese
es el epígrafe sobre el que construiremos la película. La película, claro, tenemos al personaje, es curioso porque Mikhail Baryshnikov es más conocido como bailarín, pero aquí hace un papel de Piotr Ivanovich Grusenko, un espía de la Unión Soviética, en el que formalmente la idea que nos quieren transmitir es que el señor bueno, el señor Sam Boyd, estadounidense, el señor Piotr Ivanovich Grusenko, tienen que meterse en una curiosa forma de cerrar la Guerra Fría, en tanto en cuanto hay un personaje, el coronel Pierce Grissom, que se ve obligado a hacer una misión, en tanto en cuanto hay un antiguo el Benjamin Sobel, un piloto de U-2 que fue derribado sobre la Unión Soviética durante la década de los 60. En la época, aquella en los años 60, fue derribado Francis Gary Powers, que fue el que puso tensión en la reunión de Viena del año 61 con Kennedy y Khrushchev. Pero bueno, este es otro que fue derribado allí en aquellos vuelos orbitales para la obtención de información sobre un techo abierto en la Unión Soviética. Y bueno, pues parece que el presidente tiene mucho cariño por este tipo y le quiere recuperar a como de lugar. Y han convencido a un jefe de un cártel de la droga colombiano o mexicano, ahora ya no recuerdo, no creo que sea importante, ¿no? Para que aporte los 2 millones que exige la parte rusa, aparte de su propio agente para el intercambio. Y es curioso porque a lo largo de la película nos va estableciendo parte de los cambios, porque claro, recordemos que esta es una película que sale el 6 de septiembre del año 91 y ya en agosto del 89 hubo un nuevo primer ministro en Polonia de solidaridad. En el noviembre del año 89 cae el muro de Berlín y en octubre del año 1990 se produce formalmente el acto de reunificación de Alemania. Eso incluye, evidentemente, Berlín. Todavía las reseñas de la propia Guerra Fría estaban encima de la mesa, pero digamos que el control tanto de Berlín Occidental como de Berlín Oriental, una vez superado el tema del muro, una vez superada la división y la inexistencia ya de la propia República Democrática Alemana, era de soberanía de Alemania, de la República Federal de Alemania. Y por lo tanto, esas operaciones de intercambio, que como la que se pretende establecer en la zona de Berlín, hay que comunicarlas y pedir permiso a los alemanes, a estos boches a los que hasta hace 4 días teníamos sometidos los unos en el bando occidental y los otros en el bando oriental. ¿Cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Pero los tiempos cambian. Y ahí están los personajes, tanto de Jim Hackman como de Baryshnikov, para poner encima de la mesa el ámbito de las nuevas realidades, con el nuevo actor internacional que empezaba a despegar y que en 2021, pues ahí tenemos a Alemania. Y claro, a partir de ahí, de ese semifracaso, tienen que irse escondiendo porque las cosas no salen como deben. En parte porque si no, la película habría sido tremendamente más corta. Piensen en ello. Para tener una película que dure lo que dura de una serie de 2 horas, pues si en el intercambio de Berlín hubiera sucedido todo como debe, se acabó la película. Con lo cual tienen que ir por Europa y lo que es que la propia película, de un entorno de Guerra Fría, como es el icónico Berlín y todo lo predio, ya pues el tema del cártel de droga recupera en cierta medida la memoria de la conveniencia de los choques en América hispana, en Centroamérica o incluso también en Sudamérica, respecto a que había unos luchadores por la libertad y unos comunistas, y todo lo que estuviera por debajo estaba permeaba
en base a la doctrina de la dualidad y por lo tanto eso legalizaba, entre comillas, o por lo menos blanqueaba ciertos crímenes y delitos. Es un hijo de puta, bueno, es nuestro hijo de puta, y ya sea eso un dictador o un cártel de narcotráfico. Con lo cual, cuando termina la Guerra Fría, emerge esa realidad y el cártel de drogas se ve como lo que es. A pesar de que al inicio de la película se trate de... Es un amigo que tiene pasta. Pero bueno, después la película, después de lo de Berlín, se va transformando y transmutando en otra cosa. Incluso vemos un guiño a esa época en la que, bueno, pues en aquel momento se produjo la reunión, la última cumbre internacional probablemente donde la Unión Soviética con el señor Gorbachev estuvo presente, que es la cumbre de Madrid, respecto al asunto de Israel y de la delegación palestina de Jordania. Que, bueno, pues incluso en el año 93-95 el señor Pérez, Simón Pérez, estuvo especulando que el Estado de Israel asumiera una petición de incorporación a la Liga Árabe. ¿Se lo imaginan? Es decir, hay un personaje árabe que, bueno, pues en la Guerra Fría tuvieron una especial significancia. Una película de 2010 de Chacal, que pone en su contexto, es muy interesante lo que nos transmite respecto a Chacal y quién le suministraba los fundamentos económicos para actuar. Ese Carlos, el venezolano. Pero, digamos, tiene una serie de dudas y, claro, porque tratan de poner una serie de circunstancias, pero si ha llegado la paz, ha estallado la paz en el mundo, una cierta paz que, claro, como después de la Guerra Fría, la eliminación del conflicto principal, que era suministro de alimento para conflictos subyacentes, claro, eliminar el conflicto principal pues daba la posibilidad para que muchos conflictos subyacentes cuyo ingrediente y gasolina principal era el conflicto grande de la Guerra Fría, pues daba la posibilidad para intervenir en ellos y llegar a acuerdos de paz en muchos de ellos, sobre todo para dar la apariencia de que podías haber una paz universal en los años 90, una especie de años 20, que luego acabarían estallando formalmente para el gran público el 11 de septiembre de 2001. Pero bueno, son estas cosas que luego acaban los dos personajes en París, en la Torre Eiffel, que fue el lugar donde se estableció en el año 84, si no recuerdo mal, aquel inicio de la película de James Bond, A View to Kill, Panorama para Matar, aquella con Christopher Walken, Grace Jones y por supuesto Roger Moore, con Roger Moore bastante acartonado, pero aún seguía siendo 007. Pues en esta película es el final en París y luego tenemos una serie de revivals para dar un cierre a lo que venía siendo, sobre todo, más metapolíticamente hablando, sería una forma de tratar de hacer el trasunto para todos, porque todos han vivido muy cómodos, todos los personajes de la película han vivido muy cómodos en la Guerra Fría, donde sabían los esquemas y los lugares comunes donde se podían manejar, pero las cosas cambian y cambian muy rápidamente, y es esa forma de recolocación de esta realidad nueva, post-Guerra Fría, lo que les ha pillado a todos con el paso cambiado, que tienen que adaptarse, y claro, al final es difícil y acaba devorando a parte de sus hijos, como se verá en el final de la película. Es una película de Nicolas Meyer, que la escribió el propio Nicolas Meyer. ¿Quién es Nicolas Meyer? Nicolas Meyer es el director de Star Trek 2, La ira de Khan, y de Star Trek 6, El país desconocido, y también de Star Trek 4, El viaje a casa. Misión Salvar la Tierra, se tradujo en castellano. Y también, por qué no decirlo, también escribió, aunque no acreditado, El mañana nunca muere, la película de 1997 de James Bond,
escribió también El Príncipe de Egipto, es decir, tuvo su presencia en el ámbito de Star Trek y, por qué no decirlo, también incluso en el de James Bond. Y bueno, pues produjo también Daño Colateral, aquella película del año 2002 de Schwarzenegger como bombero. Es una película curiosa e interesante, por qué no decirlo, y se puede ver, a pesar de que no sea ni siquiera de largo la mejor película de Schwarzenegger. Y también en parte es hija de su tiempo, en la que también hay temas de narcotráfico, en ese caso colombiano. Es una película que se lanzó en Estados Unidos en ese 6 de septiembre de 1991 y que tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares, obteniendo una taquilla de tan solo 1,5 millones de dólares, es decir, un fracaso estrepitoso que simboliza lo que la gente ya había pasado página mucho antes que la industria cinematográfica, a pesar de que trata de actualizar esa realidad a una especie de bisagra entre el pasado de las películas de espías y lo que pudiera venir de espionaje en ese momento en adelante. Supongo que bueno, distribuido por la MGM United Artists, que es la misma que distribuye a James Bond. Luego verían digamos que James Bond tuvo dos películas con el señor Timothy Dalton, la película del 87 y del 89, pero un problema de derechos que nos llevó a no ver la tercera película de Timothy Dalton como James Bond, y que veríamos la vuelta de 007 ya en 1995. Es decir, no hay una película de James Bond estrictamente en este periodo. Sí hay al final de la Guerra Fría, en el 87-89, con Gorbachev, Reagan, pero ya un poquito más allá en el borde, más cerca del precipicio, no hay, porque, como digo, la película que tendría que haber venido en el año 91, 92, nunca se hizo. Y los derechos al final permitieron en el año 95 con Golden Eye. Pero ya la cosa había cambiado y era con una perspectiva mucho más... había más background 4 años después de la caída de la Unión Soviética para saber los nuevos códigos, un poco dónde situarse y dónde manejarse. Por lo tanto, esta película del año 91 yo creo que es una película valiente para los que la hicieron. Nicolas Meyer, el señor Nick Hammond, incluso Mikhail Baryshnikov. Es una película que pone claves de ese año 1991 encima de la mesa y que, por lo tanto, aparte de ser entretenida, de los vericuetos en los que se meten los protagonistas, también en cierta medida es una película que pone un contexto para la política internacional y espionaje, esta forma de reactualizar las relaciones subterráneas de las dos superpotencias cara a lo que podía venir después de la desmembración y caída de la Unión Soviética, que se efectuaría formalmente, como digo, el 25 de diciembre del año 91, aunque ya se podía oler el 6 de septiembre del 91, que es el que se hace la fecha de lanzamiento de esta película. Mi aproximación fue con el videoclub, el último videoclub que hubo en el barrio. He visto hace poco que había un boom cerca de Bidezábal, que está en liquidación también. Los videoclubs están desapareciendo. Lo vi con unas estanterías que estaban cerca de los contenedores de reciclaje. Estas cosas. Hace muchísimos años que desapareció el videoclub. Ahora hay unas viviendas en el local. Bueno, pues yo cuando desapareció ese videoclub adquirí algunos elementos, y ese un elemento de los que desapareció pero yo adquirí fue un VHS de esta película con la carátula que se hizo en el Estado español,
respecto a las dos banderas, una especie de persiana en la que abren, está la de la Unión Soviética, la de Estados Unidos, y los personajes de Jim Hackman y de Mikhail Baryshnikov hacen como que, bueno, pues vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, pues es una película que la tenía siempre visible en mi antigua habitación. Y bueno, pues quería hablar de ella, a pesar de que fue un fracaso comercial, seguramente por el momento en el que la gente no quería ver en el cine estas cosas porque las estaba viviendo. Y bueno, pues hay momentos en los que la disociación entre lo que uno ve y lo que uno quiere ver en la gran pantalla pues es probablemente lo mismo que le pasó, es curioso, es lo mismo que le pasó 11 años después cuando sacó adelante la producción como productor, esa de Collateral Damage, daño colateral, que formalmente alguien puede pensar, bueno, es la película oportuna en el momento oportuno, pero las cosas no salen como uno planea. Y al final, afortunadamente, pues para todo el que quiera, tenemos esta película. Que es curioso porque hay que recordarlo también. La música está hecha por Michael Kamen, que es un gran, que, pues, por ejemplo, es el de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, el de Arma Letal y muchas otras bandas sonoras épicas y maravillosas. Y luego finalmente tuvo un desastroso final con un cáncer de huesos que le hizo la vida papilla. Descanse en paz, Michael Kamen. Es una pena que con todo lo que le dio al cine pues tuviera un final tan triste, doloroso, y mucha gente hoy se ha olvidado completamente de Michael Kamen. Se acuerdan de Ennio Morricone, de Jerry Goldsmith, Howard Shore, John Williams, pero Michael Kamen parece que... Y aquí quiero reivindicarle también a Michael Kamen, aparte de, evidentemente, Nicolas Meyer y ¿por qué no también a Jim Hackman, ahora que ha muerto Richard Donner? Es el último superviviente de los grandes de aquella Superman 1978, la película seminal de los elementos de superhéroes en la gran pantalla. Y sin más, recomendando ver esta película a todo aquel que se quiera acercar desde un punto de vista de espionaje, política internacional, Unión Soviética, Estados Unidos, Guerra Fría. Es una película que merece ser visitada y revisitada, a pesar de que no sea la mejor película de espías del mundo mundial. Véanla, y sin más, es que ricasco, Aurora Bat, Betty Helpia.